Muy buenos días a todos, esto es Zoológica, la voz del especialista en veterinaria. Yo soy Irma Gómez y como siempre es un placer estar con ustedes como cada jueves. Les recuerdo nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter y YouTube como Radio UPAEP, y también recuerden que nos pueden escuchar y por supuesto ver en Radio UPAEP y en nuestra página de URadio, upres.mx/URadio/play. Pues el día de hoy nos acompaña una invitada a la que le agradecemos siempre que se dé el tiempo de visitarnos en la cabina de Zoológica, la maestra Ángeles Vázquez. Maestra, doctora, mi querida amiga, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, doctora Irma. Es un placer para mí que me haya invitado para estar en esta sección. Pues ha habido ha habido desde dudas muy profundas hasta memes, el último que pasó con el del príncipe Guillermo, en el que la importancia de las dos tomas radiográficas que todo el mundo se lo tomó como propio. Y nos han estado insistiendo mucho que ¿por qué no venía un especialista en el área a comentarnos qué es en realidad la imagenología en general y cómo puede aquel que no lo tiene o que esté interesado en adquirir o algún equipo, conocer alguna técnica o el simple hecho de solicitar un estudio, cómo lo puede hacer? Ok, bueno, pues son muchas cosas, ¿verdad? Te vamos a exprimir. Ok, perfecto. Pues por mí está excelente. Pues es importante que tanto el público en general y obviamente los médicos veterinarios que están relacionados ya en la práctica clínica principalmente, porque sabemos que la medicina veterinaria está involucrada e impregnada en muchas de las áreas del diario vivir de la población, ¿no? Pero como en la práctica clínica, tanto para grandes especies, pequeñas especies, animales de laboratorio, animales exóticos, tenemos las herramientas de diagnóstico o el área del diagnóstico, que igual están muchas disciplinas involucradas, entre ellas pues es radiología o imagenología, que es básicamente el diagnóstico a través de las imágenes, las cuales pues se forman de distintas maneras, tienen distintas bases físicas para la formación de la imagen, y esto involucra rayos X, ultrasonido, y bueno, ahora pues tenemos imagen avanzada como tomografía computarizada, resonancia magnética, y dentro de estas dos grandes áreas de la imagenología, que es tomografía y resonancia, también tenemos pues ya, por ejemplo, tomografía con emisión de positrones, y tenemos resonancia magnética funcional, que bueno, ya se van especializando cada vez más las posibilidades de poder adquirir un diagnóstico sin ser invasivo o mínimamente invasivo, y con esto pues ayudar a una localización y a un diagnóstico oportuno, una localización oportuna de un padecimiento, de una enfermedad, y con esto pues avanzar en el seguimiento del paciente y darle un tratamiento adecuado. Esto que nos estás haciendo favor de compartir nos deja claro que hablar de imagenología no es únicamente hablar de rayos X, como en muchas ocasiones algunos propietarios nos hacen referencia. Uh-huh. Es que las radiografías, imagenología es un mundo cada vez más vasto. Sí. ¿Cuál sería, si te parece bien irnos como de lo más general uh-huh. a lo menos, cuál sería los estudios que un clínico pudiera tener, a lo mejor que tenga una clínica y ya después a los que están en campo? Sí, bueno, de inicio tenemos como procedimientos básicos de diagnóstico por imagen, pues las radiografías y el ultrasonido. Obviamente, pues el acceso a estos estudios es mucho más sencillo, le llamamos nosotros estudios de primera mano o de primera necesidad, que pues encontramos generalmente en varias clínicas veterinarias. No nos cuesta mucho encontrar dónde hacer una radiografía, dónde hacer un ultrasonido. Pero no solo es eso, ¿no? Como estamos precisamente, el interés por el cual estamos aquí. Hay que saber dónde acudir para obtener estudios diagnósticos. El hecho de que tomemos un estudio no implica
que este estudio va a ser diagnóstico. Es difícil, Sí. tal vez, o parecería un juego de palabras. Pero el hecho de no tomar una radiografía o un estudio radiográfico de manera adecuada puede omitir el diagnóstico totalmente. Perdón, voy a tomar. Sí. Aquí pasa algo muy interesante, doctora, esto que estás comentando, porque en muchas ocasiones se piensa que el poner el transductor sobre el abdomen de un paciente ya estás haciendo un diagnóstico, cuando en realidad a mí me ha tocado pues que estar contigo y que me dices, mira, ahí está el vaso y ahí está el estómago y ahí están otros órganos, en el que en muchas ocasiones tú les alcanzas a ver alguna anomalía y yo lo que veo son manchas. Claro. Cada una de estas áreas, independientemente si se puede adquirir o no, es el que sepas qué es lo que estás buscando. Claro. Hay algo que les comento siempre a mis alumnos. Toco el equipo de ultrasonido y les digo, bueno, este equipo vale 200,000 pesos, 300,000 pesos, 150,000 pesos. El valor del equipo se va a cero o no va a servir de nada si ustedes no saben lo que están viendo. Por supuesto. Parece, no sé, algo muy obvio, pero me gusta desde el principio que entiendan que el diagnóstico no lo hace el equipo, lo hacemos en conjunto. Claro. Y si nosotros no sabemos lo que estamos viendo, pues el diagnóstico se va a la basura, ¿verdad? Es lo mismo con el ejemplo de las proyecciones radiográficas. Como norma o como regla, nosotros tenemos, pues la norma o la regla, valga la redundancia, de realizar un estudio radiográfico de mínimo 2 proyecciones, ¿no? Mínimo, ¿no? La proyección, bueno, en las distintas posiciones del paciente. Hay estudios radiográficos, por ejemplo, de cráneo, que yo pido mínimo 3 proyecciones. Obviamente, dependiendo de la zona del cráneo, pueden llegar a ser hasta 6, 8 proyecciones como mínimo para llegar al diagnóstico que estamos buscando. Y esto es importante porque nosotros, ¿cómo lo explicaré? Vemos las radiografías, son imágenes estáticas, hablando de radiografías. claro. Vemos las imágenes estáticas y nosotros necesitamos hacer una imagen bidimensional del organismo que estamos estudiando. Vemos una imagen, por ejemplo, ventrodorsal y una imagen lateral izquierda, lateral derecha, y de hecho hasta para la interpretación es erróneo describir primero una proyección, la proyección ventrodorsal, y después describir la proyección lateral izquierda, lateral derecha. Esa es una mala práctica. Uh-huh. Nosotros tenemos que estar observando a la par las dos imágenes y sobre eso formar en nuestra mente esa imagen bidimensional y en esa imagen bidimensional o tridimensional plasmarlo en el diagnóstico. Ah, ¿Sí? Suena muy lógico. Sí, por supuesto. Porque si no, pues estoy en una radiografía, tal vez se sobrepone un riñón con el otro y no veo cosas que estoy viendo en la proyección lateral, pero no puedo separar el diagnóstico de una proyección con otra, es el mismo paciente. Yo no estoy interpretando radiografías, yo estoy interpretando la situación del paciente Claro. a través de una radiografía. No sé si me explico. Más que claro. Sí, porque en muchas ocasiones incluso me ha tocado ver muy de cerca que los propietarios te dicen, ¿y para qué 2 o para qué 3 si con 1 es suficiente? Claro. Digo, no solamente para los médicos que nos están escuchando, sino también para aquellos propietarios que siempre se han preguntado, ¿y por qué más de algo? Pues es que esa es la respuesta. ¿Sí? Necesitas tener suficientes herramientas para poder dar un diagnóstico adecuado. Y seguramente habrá quien tenga un costo del estudio en cierta cantidad de cráneo, por ejemplo, y solo considere 2 proyecciones, claro, y vayan a un centro de diagnóstico por imagen más especializado o a una clínica en donde se hace una buena práctica y resulta que el estudio cuesta 50% más, ¿no?, por el mismo estudio de cráneo. Y los propietarios pueden decir, oiga, está usted loco, ¿no? Me lo han dicho a mí, ¿sabes qué? Sí. Me voy a ir allá enfrente porque me sale más barato, por lo mismo que tú quieres hacer. Ok, están en toda la libertad, pero obviamente no cuestionan, ¿no? Oiga, ¿por qué me está saliendo más caro aquí? ¿Qué mejoras o cuál es el plus qué beneficio de eso? tengo Por yo supuesto. de hacerlo aquí a hacerlo allá? Y con mucho gusto alguien les va a explicar. Ah, ok, pues mire,
el estudio se toma así, se hacen tantas proyecciones, por proyección nuestro costo es tal, y probablemente allá solo le estén ofreciendo 2 proyecciones, vaya y pregunte. Y puede que vaya y pregunte al propietario y sí, en efecto le van a hacer menos proyecciones y tal vez ni siquiera le van a entregar una interpretación. Claro. Que bueno, la interpretación pues es un tema álgico, aún todavía en nuestro tiempo, porque la interpretación es complicada encontrar alguien que sepa hacerlo y obviamente que lo entregue en un estudio radiográfico. Es todo un tema, por supuesto, Sí. porque si aún te topas con quien decide que con una imagen es suficiente para dar un diagnóstico, Claro. Para que te lo redacte, pues bueno, ya estamos hablando de temas más complejos. Sí, y bueno, aquí obviamente se agregan más cosas, ¿no? Hay pocas excepciones para tomar una sola proyección, porque sí las hay. Por ejemplo, un paciente en urgencias, en el área de urgencias, probablemente sea donde más se trate de omitir el hecho de tomar 2 proyecciones, perdón, porque el paciente pues llega en condiciones, llega inestable y a veces para obtener un diagnóstico que en ese momento pueda salvarle la vida al paciente, se toma solo una proyección para no estar manipulando, Claro. perdón, para no alterar alguna fractura o alguna situación de compromiso vital. Básicamente es eso. Son varias Pero situaciones. está perfectamente documentado pero cuáles sí. En urgencias, sí. Y alguien que se dedica a urgencias lo sabe. Y alguien que se dedica a radiología o imagenología lo sabe. Y ahora, aquellos que no están dentro de una clínica, ¿cómo les va con este proceso para poder llegar a un diagnóstico imagenológico? Hablando de médicos. Hablando de médicos, hablando de equipos, por ejemplo, en animales de trabajo es muy fácil ver que llega el médico con su ultrasonido, hace un barrido y logra, por ejemplo, diagnosticar gestación. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que pasa en cuanto al trabajo de campo para poder ser más eficientes desde el punto de vista imagenológico? Bueno, creo que entiendo la pregunta a que no se tengan los equipos en la clínica, que se tengan que pedir a externos, ya sea que lleguen con un equipo de ultrasonido o que se manden a un estudio radiográfico. Pues ahí sí es importante que se sigan capacitando, que se sigan comprometiendo con el estudio continuo. Hay muchos cursos ya con esta época de las comunicaciones, en donde podemos tener cursos diplomados, hasta posgrados en imagenología vía internet. Pues no es un pretexto el hecho de no saber cómo observar o siquiera cómo leer una interpretación, porque hasta eso puede ser dificultoso ver la imagen, pero si te llega una interpretación puede ser dificultoso leer una interpretación, claro, ¿no? Igual como muchos hacemos en la práctica de medicina general, pues nos vamos directamente al diagnóstico, ¿no? Y muchas veces el diagnóstico, tanto en todas las áreas de diagnóstico, el diagnóstico final, bueno, en todas las áreas del diagnóstico solo somos un área de apoyo al médico veterinario. El diagnóstico final es propiamente establecido por o constatado por el médico tratante. Así sea un oncólogo, sea un cirujano, sea un internista, sea patólogo, lo que sea, bueno, siendo un médico responsable del caso, ese médico responsable del paciente es el único que emite el diagnóstico final. Entonces nosotros solo somos de apoyo. Y siendo de apoyo, pues obviamente el médico tratante tiene que estar siempre muy bien documentado sobre la patología que está queriendo ver por radiografía, sobre la patología que está queriendo ver por ultrasonido, para saber si los hallazgos van acorde a su diagnóstico presuntivo o a lo que quiere encontrar. Perfecto. Vamos a ir un breve corte, pero me gustaría que siguiéramos con ese tema, sí, que es el escabroso en esta parte, que hacen magia, pero hay un límite. Sí, hay un límite. Perfecto. Estamos en Zoológica, la voz del especialista en veterinaria. No se vayan. Quiero felicitar a mi universidad UPAE por su 45 aniversario. Muchas gracias por permitirme ser parte de esta comunidad y
por darme ese orgullo. Felicidades. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión: crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Pues estamos en Zoológica, la voz del especialista en veterinaria. Estamos regresando de corte hablando con la maestra Ángeles Vázquez sobre imagenología. Y estábamos hablando que en muchas ocasiones el clínico voltea a ver al especialista en imagenología y resuélveme la vida. Con un clic, dame el diagnóstico, dame el tratamiento y dame el periodo de recuperación. ¿Cómo es? ¿Cómo es para ti esta experiencia? ¿Qué nos puedes compartir de eso? ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, para mí en este momento ya es bastante manejable, pero al principio pues sí era bastante difícil hacer entender al médico que nosotros no le íbamos a dar el diagnóstico final. En algunas ocasiones también, obviamente hay sus excepciones. Por ejemplo, una gestación, pues si tienes un diagnóstico final de gestación a través de una imagen. Pero claro, generalmente cuando hablamos de enfermedades o patologías, hay enfermedades que se comportan de manera similar en una radiografía o en un ultrasonido. Entonces es importante que tengan conciencia, tanto los médicos como los propietarios, y los médicos obviamente que se lo sepan transmitir a los propietarios de los pacientes, que solo somos un apoyo diagnóstico, porque muchas veces los clínicos quieren descansar en nosotros para poder darle esperanzas al propietario, ¿no? Así como, no, pues yo no le puedo decir qué pasa, pero tenemos a la doctora que nos va a decir qué tiene a través del ultrasonido o a través de la resonancia magnética, a través de la tomografía computarizada. Y pues ahí es cuando entramos en discusiones. Bueno, no son discusiones, son más que nada aclaraciones en situación o en torno a que pues no
no tenemos muchas veces la última palabra nosotros. Sí, por supuesto. Y me imagino y que tendrá mucho que ver en el estado de salud del paciente. Hay muchos estudios, por ejemplo, que necesitan estar sometidos a anestesia, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo lo he vivido contigo, que has tenido la gentileza de apoyarme en algunos estudios, en el que el paciente necesita entrar a la tomografía dormido y que el riesgo si le pasa algo es del clínico, no tuyo. ¿O cómo está el asunto? Cuéntame ahí, ¿cómo es ese estire y afloje, por favor? Pues el compromiso obviamente es el mismo, yo creo que tanto para el médico tratante como para nosotros los imagenólogos. ¿Por qué? Porque el médico tratante pues tiene la presión tal vez del propietario, ¿no? Pero, porque obviamente el propietario es el que acude a él para la ayuda y es del que pues nosotros vivimos, ¿no? El médico tratante vive de su trabajo, vive del resultado de su trabajo. Y obviamente que toda esa confianza o toda esa responsabilidad, pues también la absorbemos nosotros. Porque, sabemos las condiciones del paciente, tratamos obviamente de tener un historial clínico, tratamos de tener resultados de estudios de sangre, etcétera, para indagar y determinar en el riesgo anestésico en el cual está el paciente cuando necesita anestesia. Y pues sí, ha pasado que los pacientes se muestran inestables o en el peor de los casos pueden llegar a morir. Y eso pues totalmente es responsabilidad del médico que está tratando en ese momento al paciente, pero todo esto pues se le informa al propietario del paciente. Se informa que hay riesgos anestésicos, se informa que pueden haber efectos adversos por los medicamentos y pues todo esto tiene que ser autorizado a través de la firma en un consentimiento informado. Sí, es correcto. Que se les hace leer a los propietarios y sobre esto pues autorizar que aún corriendo todos estos riesgos, siempre poniéndolo en una balanza, obviamente, que el procedimiento de imagenología bajo anestesia tiene un peso mayor al riesgo que va a correr el paciente, ¿no? Y es complicado, es difícil ahora pues con todo esto que ha pasado también en medicina humana con respecto al fallecimiento de pacientes en procedimientos anestésicos, pues nosotros también sabemos la responsabilidad y pues también estamos documentándonos en ese sentido, en los procedimientos anestésicos, los protocolos adecuados y el pronóstico durante el procedimiento que tiene el paciente. A eso iba precisamente. En muchas ocasiones lo que se observa es como si únicamente hubiera una responsabilidad que no tuviera que ver también con el propietario. O sea, realmente es una responsabilidad compartida en el que los riesgos pueden estar presentes. Claro. Qué interesante que hagas favor de decirlo porque en muchas ocasiones no se ven desde todos los ángulos que al final de cuentas estamos trabajando con un ser vivo y que los riesgos se pueden presentar o por la posición o por la edad o por la condición de salud en la que ese animalito se encuentre. Exactamente. Pero ahora, regresando al tema escabroso, ¿qué es lo que pasa con aquel clínico cuando nos emocionamos mucho y te decimos, doctora Vázquez, ahí te va mi paciente, por favor me lo das con la receta de vuelta para que ya quede como nuevo y por favor tu descripción, pero como si fueran 5 hojas? ¿Cómo te va con eso? Pues lo que más me ha pasado es que se hace el estudio de imagen. Yo obviamente tengo un resumen solamente de la historia clínica. Recién estoy conociendo al paciente. Ya más o menos pues el médico me comenta qué es lo que piensa, qué es lo que piensa cómo piensa darle continuidad. Y me dice, espérame, me estás explicando ahorita, pero voy por el propietario para que tú le expliques qué es lo que pasa con el paciente. Entonces, pues me meten en un conflicto porque finalmente la responsabilidad de dar el seguimiento tanto de cómo proyectar el diagnóstico que obtuvimos por imagen y pues el tratamiento o el seguimiento que el veterinario está queriendo darle al paciente, finalmente el médico tratante es el que se lo tiene que transmitir
al propietario, porque a veces yo le empiezo a explicar al propietario qué es lo que pasa y empiezan, ay doctora, ¿y usted qué me recomienda? ¿Y qué le hacemos? Y por favor dígame, ¿está bien este medicamento? Y pues yo nada más me volteo a ver al médico, porque finalmente tal vez yo sí podría contestarle, ¿no? Pero no es ético de mi parte, si no soy el médico tratante, pues empezar a dar indicaciones. Y de hecho, bueno, esa es una de las situaciones como llevaderas, pero hubo también una ocasión en la que explicándole de momento un estudio radiográfico a un doctor bastante como nervioso, llegó a gritarme, me dijo, es que me tienes que decir en este momento qué pasa con mi perro y me tienes que decir en este momento qué voy a hacer con él. Y pues sí, en ese momento le dije, te puedes retirar, gracias. Eso es lo que puedes hacer con él. Eso es lo que llego a hacer. O sea, sí, claro. Si no hay una buena comunicación entre el médico tratante y yo, o bueno, nosotros los imagenólogos, es mejor decir, bueno, mira, mi trabajo es se limita a esto. Si no quieres cooperar entendiendo cuál es mi manera de ayudarte, pues es mejor que no tengamos relación. Sí, sí, por supuesto. Bueno, obviamente el último afectado, el único afectado, pues es el paciente. Y pues gracias a Dios ha sido solamente una vez. Qué maravilla. En mi corta carrera. Y pues no se ha vuelto a suceder, no ha vuelto a suceder. Qué bueno, ojalá no Sí. se presente más. Sí. Comentabas algo bien interesante y la verdad es que yo no lo había visto desde ese punto de vista, desde tu punto de vista. Es cierto, tú conoces al paciente todo lo que nosotros te lo digamos. Uh-huh. O sea, tú realmente ves en ese momento y en ese contexto. ¿Es difícil trabajar así? Ya, ¿cómo van sacando ese feeling para saber qué, cómo hacer, por dónde entrar con ese paciente? Nos guiamos, pues sí, por lo que ustedes nos dicen, los médicos tratantes. De inicio, para llegar a un diagnóstico, a un procedimiento diagnóstico, ya sea de laboratorio o por imagen, necesitamos una historia clínica previa. Necesitamos un resumen de lo más importante que ha pasado con el paciente, el tiempo que ha tenido el padecimiento, cuál es el diagnóstico presuntivo del médico, qué es lo que piensa que puede ser, porque el médico ya tuvo 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 1 año, Claro. tratando y razonando la situación clínica del paciente, que es oro para nosotros, es oro para nosotros. O sea, el hecho de omitir esa información hacia un método diagnóstico de laboratorio por imagen es pérdida de valor diagnóstico final en el valor diagnóstico por laboratorio o por imagen, que pierde, bueno, perdón por la redundancia, pero que pierde el clínico y que pierde finalmente el paciente. No sé si me estoy explicando. Sí, no, perfecto. Pero nosotros confiamos totalmente, no puede ser de otra manera. Confiamos en lo que el clínico ha estudiado, en lo que el clínico ha ido llevando el proceso diagnóstico, aunque sea solo un diagnóstico por historia clínica. Confiamos en eso y a lo mucho nosotros podemos ayudar tal vez en la revisión al examen físico al momento de conocer al paciente, pero nuestro contacto con el paciente es mínimo, ¿sí? Nosotros nos enfocamos en el interés inicial del médico y sobre eso guiamos nuestro diagnóstico. De hecho, no sé, si un médico veterinario busca un tumor en glándulas adrenales y nosotros por hacer un estudio rutinario de abdomen, por no tener una historia clínica adecuada, podría pasar que omitamos las glándulas adrenales o que omitamos los testículos en Claro. un macho entero y que resulta que ahí estaba el problema, ¿no? Y simplemente pues se fue así el diagnóstico y pues a veces está la irritación del médico de, oye, pues es que te lo di para que me dijeras que tiene, pero es que tú nunca me dijiste que sospechabas que tiene, ¿no? Sí, sí. O si hay una patología en hígado, o si hay una patología en el riñón derecho y simplemente porque el paciente es de mal manejo o pues sí, principalmente por mal manejo, no podemos encontrar el riñón derecho y preferimos que no se estrese más por su situación clínica, lo dejamos ir y nunca revisamos el riñón derecho y resulta que la enfermedad iba hacia una situación renal y nunca nos lo dijeron, Claro. ¿no?
Entonces, pues nunca vamos a saber qué encontrar si no sabemos qué buscar. Muy interesante. Y además acabas de tocar algo que a mí me encanta, doctora. ¿Cuándo dejar al paciente? Ya se estresó, ya se puso nervioso. ¿Cuál es la importancia, cuál es la vinculación, pues, de la imagenología con el bienestar animal? ¿Cuál es tu manejo en ese aspecto? Cuéntanos, por favor. Pues es un tema profundo. Bueno, es un tema que tal vez empezamos a entender. Obviamente, ya que estamos en la práctica, pues en el salón de clases obviamente no consideramos muchas veces esas situaciones, y más en un área pues de diagnóstico. Nosotros los imagenólogos tenemos contacto directo con el paciente, aunque sea poco tiempo, pero necesitamos ese contacto directo con el paciente para realizar los estudios. Obviamente para interpretarlos, cuando hay teleradiología, que es también algo que realizo, que es gran parte de mi trabajo, pues solamente me dedico a ver la historia clínica, los resultados del laboratorio, y pues nos vamos sobre las imágenes. Pero cuando toca realizar el estudio, pues tenemos que considerar si el paciente es de buen manejo, por ejemplo en rayos X y ultrasonido, que es donde tenemos que manipular al paciente, pues tenemos que saber si es un paciente que se estresa fácilmente, si es un paciente que tiende a agredir, ¿no?, a las personas, porque también implica el cuidar nuestra área de trabajo, nuestras manos, que es principalmente lo que muerden. Conocer, por ejemplo, si es un gato, si es un perro. Si es un gato, preguntamos al momento de hacer la cita para un ultrasonido, para una radiografía, si es un gato que se deja manejar, ¿no? Si no se deja manejar, pues bueno, ahí sí implicaría tal vez un procedimiento de sedación o implementar técnicas de mejorar el ambiente, tal vez que estén no 3 o 4 personas en el estudio, claro, sino que estén 2, que estén las 2 personas, que traten mucho mejor que tengan la habilidad de poder manejar a los gatos sin someterlos demasiado, o bueno, sin someterlos, sin lastimarlos, y que no haya el riesgo de que se altere para que pueda atacar o de hecho pueda caer en pues situaciones de riesgo para su vida si es que se estresa demasiado y colapse, ¿no?, por el estrés, que eso también es un factor importante en los gatos. Y en los perritos, pues manejo del dolor, bueno, perros y gatos, manejo del dolor, si se tiene que sedar si no hay un buen manejo del dolor con medicamentos y llegar a la anestesia, pues también pues ir considerando todas esas cosas para que se realicen en el menor tiempo posible. Si son pacientes de mal manejo o con un mal manejo del control, de control del dolor, es importante saberlo para determinar el tiempo u organizar al equipo de médicos que vamos a estar a cargo del diagnóstico para manejarlo en el menor tiempo posible, ¿sí? Si el hecho de que esté en contacto con otras personas o con otros médicos lo altera mucho, pues tratar de manipularlo en menor tiempo posible y con eso pues ayudar también a la recuperación del paciente. Y bueno, creo que básicamente no, es eso. Esto quiere decir que está muy involucrado el bienestar animal, o sea, sí. el verificar en qué condiciones está, el tomar en cuenta todas las consideraciones, Sí. permiten garantizar, ponerle una palomita más al éxito del Claro. estudio que se realice. Yo igual les digo a mis alumnos, yo no quiero ver 3 médicos radiándose, porque aparte es radiación, ¿no? Sí, claro. Que bueno, la radiación que ocupamos para una radiografía es mínima, pero aún así es radiación. Si de repente estoy, no sé, en otra área y oigo que están con un paciente y llora, el paciente grita, bueno, está ladrando, y entro y pues sí, toca decir, oigan, no, espérense, si el paciente no quiere, llámenle al propietario que le vaya a dar una vuelta, que lo acaricie, que le hable, si es necesario que el propietario esté, y si se deja manejar con él estando aquí, porque muchos pacientes se dejan manejar solo. Si está el propietario, permítanle el paso, explíquenle al propietario que se tiene que blindar, ponerle la protección contra la radiación, obviamente que no sean menores de edad, y en ese momento pues hacemos el manejo del paciente. Si tiene mucho dolor y no autorizan la sedación o la anestesia, el procedimiento anestésico,
se omite la realización del estudio. O sea, no, ¿por qué? Porque no vamos a obtener un diagnóstico, imágenes diagnósticas. Si el perro lo colocamos para una radiografía de fémur y el fémur está fracturado y estás tal vez intentando colocar adecuadamente al paciente, obviamente no se va a poder colocar adecuadamente porque le duele. Y si lo permite, aunque sea, bueno, que tenga buen manejo del dolor y lo permite, es imposible colocar adecuadamente el fémur porque está fracturado. Claro, le duele. Entonces, si no tiene buen manejo del dolor, mejor se omite el estudio hasta que se pueda obtener la autorización para la anestesia, y si ese paciente no tiene estudios previos de sangre, no podemos anestesiarlo porque no conocemos el riesgo anestésico. ¿Cuán importante es el equipo de seguridad en imagenología? Muy importante, porque, bueno, siendo personal ocupacionalmente expuesto, nosotros sabemos qué niveles de radiación podemos tener y cuál es el límite de radiación que puede tener un técnico en radiología, o un técnico radiólogo, perdón, o personal que está ocupacionalmente expuesto a la radiación. Pues ya sabemos cómo manejar el área y cómo manejarnos, cómo desplazarnos en el área para evitar el contacto con la radiación o disminuir la cantidad de radiación con la que estamos expuestos. Sabiendo que obviamente estando dentro de la sala de rayos X no se puede tener un grado 0 de exposición a la radiación, ¿no? Por eso tenemos consideraciones de todo tipo recomendadas. Y teniendo a un propietario o gente rotando en el área no es tan riesgoso porque las dosis pues no tienen ningún tipo de riesgo en la vida. Pero pues sí es importante mencionarles que se tienen que proteger, ¿no? Porque hay efectos que dependen de la dosis y hay efectos que no dependen de la dosis. Es decir, hay personas que con poca cantidad de radiación pueden tener efectos adversos y hay personas que no necesitan, bueno, que necesitarían mucha cantidad de radiación para obtener o para desarrollar efectos adversos, pero como no lo sabemos, por supuesto, pues es mejor blindarse. Bueno, esto que estás diciendo, tú que te dedicas a eso y ver que en muchas ocasiones se hacen estudios sin ningún tipo de protección, pues eso te dice que es como lanzar una moneda al aire y esperar, cruzar dedos a que no te toque algo malo. O sea, es un riesgo latente. Sí, es un riesgo latente y es triste conocer que existen equipos de muy buena calidad, con personal de muy buena calidad, para hacer estudios radiográficos y que no tengan ninguna consideración, y así te lo digo, doctora, ninguna consideración con la protección contra la radiación. Y sobre todo que no les interesa saber, ¿no? O sea, la radiación no se ve, no se siente, pero está presente. Nunca mejor dicho, pero por supuesto. Me vino del corazón. Eso, no, entonces, existe, está... Claro. Y los efectos existen y los efectos se desarrollan. Y si tenemos tal vez a la señora que hace limpieza y de repente le decimos, doña Martita, véngase, vamos a tomar un estudio radiográfico porque no vino el médico que me ayuda. Ándele, agárrelo, usted agárrelo y ahí quédese quietecita y cierre los ojos, ¿no? Ya. Cuando yo le diga, cierre los ojos porque... pues así para que no le pegue la radiación en los ojos. Entonces, pues son prácticas que estoy segura que siguen existiendo. Las vi mucho durante mi práctica previa a mis especialidades, pero obviamente pues yo no considero ese tipo de prácticas y no las permito, ¿no? Claro está que aquí en el Hospital Veterinario UPAEP estamos bajo todo tipo de norma oficial mexicana, considerada con respecto a protección contra la radiación, y estamos bajo la guía y el seguimiento de una empresa que se dedica a medir radiación y a todo el control de la radiación. Entonces, pues yo estoy muy orgullosa de pertenecer a ese hospital y de pertenecer a esta universidad, porque no damos un servicio sin que haya todas las especificaciones de protección adecuadas. Y bueno,
ya después de este gol. No, muy bienvenido, por supuesto. De esta recomendación. Sí, es importante que, por favor, de verdad, los médicos que tengan dudas con respecto a la protección contra la radiación, se acerquen a nosotros, al Hospital Veterinario de UPAEP y a mi persona, para que podamos acercarlos un poco hacia prácticas muy sencillas para protegerse contra la radiación. Hay 4 métodos o 4 tipos de protección contra la radiación, dentro de los cuales pues son manejables en cualquier pues laboratorio de imagen o sala de imagen. Ok. Oye, doctora, yo no me puedo quedar con esta duda. ¿Qué es lo que pasa actualmente con los servicios a domicilio de imagenología? Pues no sé mucho, honestamente. Sé que existen médicos o técnicos radiólogos que se compran el equipo y que ofrecen servicio tanto a humanos como a veterinaria. Pero pues ahí se tienen que... En cuanto a riesgo de esto que decías de la radiación. Pues mira, un punto de protección contra la radiación es la distancia. Y supuestamente, bueno, no supuestamente, ya a 5 metros de distancia, a partir de la fuente primaria de radiación, estamos casi en 0 posibilidades de obtener radiación. ¿Sí? Okay. La radiación viaja en línea recta, no rebota, ¿no? Ya sea que se absorba. Bueno, sí rebota, pero digamos que ese es el rango de límite. Exacto. Si la radiación viaja en línea recta, se va atenuando, va disminuyendo, y a 5 metros estamos totalmente... disminuyendo casi totalmente la posibilidad de hacer contacto con esa radiación. Entonces, una de las recomendaciones, pues es que se alejen 5 metros si van a una casa, pues este técnico tenga la amabilidad de decirles, bueno, a ver, la abuelita o la secretaria que está aquí al lado del consultorio donde voy a tomar. Niños. Los niños, la gente, por favor, aléjense 5 metros, que tomen en cuenta más o menos el radio, y pues que se alejen. Y obviamente deberían llevar protección para ellos y para la persona que va a sostener al paciente. Y básicamente no hay mayor riesgo. Perfecto. Teniendo los cuidados necesarios, exacto, no hay ningún problema. Perfecto, pues nos vamos al último bloque, doctora. Está pasando muy rápido esto. Sí, rapidísimo. Regresamos con la doctora Ángeles Vázquez. Les recordamos que esta emisión llega a ustedes a través de upres.mx/U-Radio/Play, y nos encuentran en YouTube para que puedan escuchar nuevamente este programa a través de U-Radio UPAEP. Estás en Zoológica, la voz del especialista en veterinaria. No te vayas. Y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla por sus 45 años. Enhorabuena y los mejores deseos para muchos años más. Para transformar, empieza con nuevos proyectos. Descubre la licenciatura en Enfermería de UPAEP Abierta, diseñada para enfermeras con nivel técnico o general, con una duración de 2 años. Prepárate para transformar tu vida. Inicio de clases 19 de mayo. Entra a upaep.mx/abierta. Soy UPAEP. Pues como siempre con la doctora se nos ha pasado el tiempo volando. Eso me gustó. La verdad es que hay muchas dudas que tenemos. Esto que dijiste, que no se ve, no se siente, pero sí está presente, me encantó, no se me va a olvidar, te lo juro. Y hace ratito nos ganó el corte y ya no pudimos hablar sobre los 4 puntos contra la radiación, de protección contra la radiación. Exacto. ¿Cuáles son, doctora? Es blindaje, distancia, dosis y tiempo.
¿Qué hacen? ¿Cómo nos blindan? Bueno, el blindaje pues tiene que ver con los materiales que precisamente absorben la radiación y no la dejan pasar, que actúan como un blindaje, que pueden ser distintos materiales, entre ellos el plomo, que es el que se ocupa principalmente para los chalecos, collarines, lentes, protector de gónadas, etcétera, y los guantes, exacto. El tiempo, que es entre menos tiempo dure un disparo, es mejor. Estamos reduciendo la cantidad también de exposición, de dosis de exposición. Y algo que pues también va de la mano, que es la dosis. Entre menor dosis ocupemos de radiación, pues vamos a obtener beneficios para la protección. Y el tiempo, ¿ya lo dije? ¿El tiempo ¿Sí? ya? Tiempo, dosis, blindaje y distancia. La distancia es importante porque si no tenemos todo este tipo, o no podemos hacer una unión de, tal vez no tenemos muros, principalmente si no tenemos muros blindados, podemos distanciarnos de 4 a 5 metros. Para la gente que no esté blindado. Obviamente la gente que está tomando al paciente, pues está con el blindaje del collarín y el peto o el mandil, y pues con eso es suficiente. Y los guantes, los lentes. O sea, plomados. es importante que realmente nos protejamos de manera adecuada. Sí. A mí me ha tocado, por ejemplo, no lo hago porque ya te los mando a ti los que tengo, o aquí al hospital de la universidad, pero antes era pues, con el chaleco, con el peto más que suficiente, y ahora realmente con esta información nos queda claro que hay que blindarnos de una manera adecuada y completa. Sí, pues la situación es que la radiación puede hacer estragos en células de rápida replicación. Y bueno, por eso protegemos intestinos, gónadas, la tiroides. Claro. Es importante protegerla. Y pues por eso, en el momento en el que adquieran un equipo de rayos X, en ese momento no omitan la adquisición de pues el material de blindaje, al menos personal. En eso no se puede ahorrar. No se debería ahorrar. Oye, doctora, y digo, aprovechándote, sacar tu vena de maestra, hoy que estamos celebrando el Día de la Madre, que yo sé que sí eres una buenaza en ese y más aspectos. Cuéntanos, danos por favor nuestra lista de lo mínimo que deberíamos de tener si es que queremos por lo menos hacer un estudio simple imagenológico. ¿Qué es lo que tú recomendarías? Radiográfico. Bueno, radiográfico, sí, por ejemplo, o el que tú consideres radiográfico me parece buena idea. Sí, bueno, porque en ultrasonido tal vez no necesitamos ningún tipo de protección. Hablando de protección, ¿verdad? Sí, okay. Por favor. Pues bueno, básicamente no hay mucho que decir. Si tenemos un equipo de rayos X, necesitamos un collarín plomado, lentes plomados, guantes plomados y el mandil. Esto se adquiere vía internet. Hay distribuidores que sin problema, yo creo que sin problema, además porque los venden y los quieren vender, se los van a hacer llegar. Y pues básicamente eso. Con respecto al blindaje, bueno, pues generalmente las clínicas veterinarias están hechas, están hechas con muros sencillos, y para eso pues hay que revestir de plomo generalmente los muros, y para esto las especificaciones no las tengo yo, pero pueden acudir a una empresa profesional en radiación. Perfecto. En control de la radiación. O sea, esto quiere decir inversión. Inversión, claro. Tienen que calibrar el equipo, o sea, la coraza se tiene. Estas empresas de medición de radiación y que van dando como seguimiento y orientación a las personas que tienen equipos de rayos X, hacen medición de radiación, les llaman levantamientos de radiación, colocan detectores de radiación en distintas partes del cuarto, después de las paredes, obviamente ya blindadas. Si no están blindadas, obviamente que va a atravesar una pared sencilla la radiación. Lo colocan alrededor del equipo, del equipo o del tubo de rayos X, que tiene que estar acorazado también con plomo,
y miden si hay fugas en el equipo, porque nosotros consideramos estas medidas de protección contra la radiación, pero la radiación siendo emitida a través del campo que tenemos colimado del tubo de rayos X, pero este tubo puede estar fracturado, si es un equipo viejito puede estar fracturado y la radiación sale disparada hacia todos lados. Esa es una situación. Y otra es que si no está calibrado, pues estamos enviando en otra dirección los rayos X y aparte de que no nos ayuda mucho para el diagnóstico porque sale distorsionada la imagen, nosotros podríamos tener continuamente contacto con radiación si es que no se está colimando adecuadamente o si el colimador nos está mintiendo porque en realidad la radiación está saliendo desviada y podemos estar teniendo pues mayor contacto con la radiación. Es un tema, de verdad es un tema bastante amplio. Entonces regresémonos. ¿Cómo te localizamos si no vamos a comprar, si no vamos a colimar, si no vamos a ponerle plomo a las paredes, a los cristales? Okay. ¿Cómo te podemos buscar? Porque ya me pusiste nerviosa, doctora. La radiación pone nerviosos, sí, nos pone nerviosos. Pero bien informados, créanme que es una situación de la que no nos tenemos que preocupar. A mí no me preocupa la radiación. Y estamos trabajando con radiación pues desde hace muchos años. Entonces, solo hay que tomar las medidas, hay que saber las normas y pues suficiente, ¿no? A mí me pueden encontrar en el Hospital Veterinario UPAEP. Generalmente estoy todo el lunes y de ahí pues podríamos vernos algún día de la semana si es que necesitan de mi presencia en el hospital. Y pues en mi correo electrónico, que es mariade.vasquez@upaep.mx. Ahí podemos estar en contacto. Si quieren información, artículos, lo que sea, estoy a sus órdenes. Quienes han acudido a escribirme pidiéndome apoyo no me dejarán mentir. Tardo a veces un poquito en responder, pero mi principal interés es que haya más información con respecto a la práctica con radiación y en imagenología en general en perros y gatos, porque habiendo más información vamos a tener muchos casos y habiendo muchos casos vamos a poder saber cómo actúan las distintas enfermedades y vamos a saber cómo comportarnos nosotros ante ese gran reto que nos dan las enfermedades en nuestros pacientes. Doctora, yo lo sé porque te conozco en tu carrera, pero si nos hicieras favor de compartir para cerrar, si tienen alguna duda en estas cuestiones, ¿qué es lo que tú ves? Aparte de imagenología, aparte de ultrasonido, dinos por favor cuáles son las maravillas que tú también haces. Ok, bueno, maravillas hacemos todos. Y más si nos enfatizamos en estudiar y en prepararnos en eso. Pues mira, doctora, me dedico... ¿a qué me dedico? Hago muchas cosas. ¿Ya ves? Bueno, imparto clases, obviamente. Esto me ha permitido como ubicar el grado de importancia en la educación de los médicos, porque a veces uno quiere informarles de todo, pero hay puntos claves con lo que uno puede ayudar a los médicos en general, con respecto a la información y a la educación. ¿Es imagenología la clase que das? Sí, imagenología veterinaria. Y bueno, en posgrados, imagenología en perros y gatos. Hago ultrasonidos también, realizo ultrasonido y realizo tomografía computarizada y resonancia magnética. Dentro de tomografía computarizada, pues hacemos múltiples cosas. Hacemos articulaciones, tejido óseo, hacemos tórax, abdomen, cráneo, estudios contrastados, que es algo realmente fascinante. En resonancia magnética hacemos resonancias magnéticas simples, también pues contrastadas. Hacemos resonancia magnética funcional, también ya estamos adentrándonos a esa área, gracias al apoyo del Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabajo con ellos haciendo teleradiología, que es también otra situación en la que estoy involucrada. Me pueden enviar estudios de imagen avanzada y estudios de rayos X a mi correo y trabajo los estudios y envío la interpretación en 24 a 48 horas. Ese es también publicidad. Y pues básicamente es eso a lo que me dedico. Doctora,
¿Nos harías favor de repetir tu correo electrónico y si tienes alguna página de internet o Facebook que nos compartieras también, por favor? Bueno, mi teléfono, que no lo he dado, es 2227-6385-32 y es para WhatsApp o llamadas, mensajes normales también. Bueno, MSN, MNS, eso. Y mis correos electrónicos son mariade.vasquez@upaep.mx y el propio que es imagen diagnóstica veterinaria, así todo corrido, @gmail.com, y tengo una página sencilla de Facebook porque no tengo mucho tiempo para agregarle muchas cosas, pero es imagen diagnóstica veterinaria. Así me pueden encontrar en Facebook. Igual si me invitan a mi Facebook personal, los puedo agregar a Ángeles Vázquez. Hay muchas Ángeles Vázquez, pero por ahí me han de encontrar y estoy a sus órdenes. Doctora, de verdad te agradezco mucho. Siempre que nos haces favor de venir, nos dejas con sabor a querer más. ¿Qué te voy a decir? Por supuesto que te vamos a tener que secuestrar otra vez. Yo sé que andas con la agenda muy apretada, pero de verdad agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir y compartirnos un poquito de lo mucho que sabes. De verdad es un tema muy importante, muy interesante y que cada vez está tomando más fuerza. Sí. Eso se pretende. Eso se pretende, yo lo sé. Muchas gracias, y te lo doctora. agradezco mucho, de verdad lo aprecio profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Es siempre también un placer platicar contigo. Eres una excelente moduladora, entrevistadora y pues con toda la experiencia que tienes, habemos muchos que queremos seguir tus pasos. Te adoro. No, gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Sigan disfrutando el Día de las Madres, de verdad. Deseamos que cada uno de nosotros la pasemos de la mejor manera con ese enorme regalo que es la vida. Sí, muchas felicidades a todas muchas felicidades a nosotros. Gracias. Sí. Yes. Esperamos los regalos, sobre todo a nuestros hijos, por favor. Les recordamos nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter y YouTube como U Radio UPAEP, y nos pueden escuchar a través de YouTube como U Radio UPAEP y en nuestra fanpage de Zoológica. Muchas gracias por habernos escuchado en esta emisión. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana a través de upress con s.mx/U-Radio/Play. Soy Irma Gómez y esto fue su programa Zoológica, la voz del especialista en veterinaria. Adiós. Hasta luego.